La pluma Parker de oro, un regalo que mi esposa Isabel me dio el día que cimentamos nuestro primer edificio, pesaba en mi mano más que una viga de acero. No era el peso físico, por supuesto. Eran apenas unos gramos de metal y tinta. Era el peso de lo que estaba a punto de hacer, firmar mi propia sentencia de obsolescencia. Aquí, papá, justo en la línea punteada, dijo Carlos. Su dedo índice golpeaba el papel con un ritmo impaciente. Tuc, 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 como el sonido de una gotera persistente que erosiona la piedra más dura. Levanté la vista. Mi hijo sonreía. Era una sonrisa perfectamente construida, diseñada con las proporciones áureas de la filialidad, pero carente de alma. Me recordaba a esas fachadas modernas de vidrio templado, brillantes, impecables, pero frías al tacto y vacías por dentro. A su lado, Elena, mi nuera, mantenía las manos cruzadas sobre su regazo, con esa postura de sumisión ensayada que las estatuas de mármol de baja calidad intentan imitar. «Es lo mejor», don Roberto, susurró ella. Su voz tenía la textura del almíbar barato, dulce pero empalagosa, de ese tipo que se te pega en la garganta y te hace toser. Así usted ya no tendrá que preocuparse por los números, ni por los inquilinos, ni por el mantenimiento. Nosotros nos encargamos de la carga. Usted solo descanse. Descansar. En el vocabulario de mi familia, descansar se había convertido en un eufemismo para dejar de estorbar. Miré mi vieja mesa de dibujo. La madera de caoba estaba marcada por décadas de trazos, compases y cuchillas exacto. Sobre esta superficie había diseñado hospitales que salvaron vidas y puentes que unieron ciudades. Ahora servía de altar para mi sacrificio. El documento frente a mí, un poder notarial irrevocable de dominio pleno, era el acta de defunción de mi autonomía. Sentí ese zumbido familiar en mis oídos, una estática blanca que había sido mi compañera constante durante los últimos 6 meses. La niebla mental, el Alzheimer temprano, como lo había diagnosticado tan convenientemente el médico amigo de Carlos. «Papá», insistió Carlos, acercando la pluma a mi mano temblorosa, «¿se te olvidó cómo firmar otra vez?» No se me había olvidado. Pero mi mano derecha, la mano que había trazado líneas rectas sin necesidad de regla durante 40 años, ahora bailaba con un ritmo espasmódico propio. «No», murmuré. Mi propia voz sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Solo. Necesito un momento». «La luz. La luz está bien, papá», cortó Carlos, su tono endureciéndose una fracción de segundo antes de volver a la suavidad fingida. «Vamos, hazlo por tu bien. Tómate tu medicina primero si quieres». «Elena». Elena se movió con la eficiencia de una enfermera de hospicio. Sacó el frasco del bolsillo de su suéter. Ese frasco ámbar sin etiqueta. «Sus vitaminas especiales», don Roberto dijo, desenroscando la tapa. El sonido del plástico girando sonó como huesos rompiéndose en el silencio del estudio. El doctor dijo que éstas le ayudan a aclarar la mente. Me puso la pastilla en la boca y me acercó un vaso de agua. Tragué. El sabor era inconfundible, una mezcla de tiza y un regusto metálico, como chupar una moneda vieja. Siempre me dejaba la lengua adormecida. La arquitectura me enseñó una verdad fundamental. Ninguna estructura colapsa de la noche a la mañana. Siempre hay señales. Grietas capilares en el hormigón, un leve desnivel en el suelo, el gemido de la madera bajo tensión. Durante meses, yo había ignorado las grietas en mi propio cuerpo, creyendo que eran los cimientos cediendo ante el tiempo. Pero hay una diferencia entre el desgaste natural y el sabotaje. En ese instante, el teléfono de mi escritorio rompió el silencio. Un timbrazo agudo, antiguo, real. Carlos se lanzó hacia el aparato como un portero, atajando un penal. «Yo contesto», dijo rápido. «Demasiado rápido». «Es mi teléfono», dije. No sé de dónde saqué la fuerza, quizás fue el instinto de propiedad que aún quedaba en el viejo arquitecto. Mi mano, por un milagro de la adrenalina, dejó de temblar un segundo y descolgó el auricular antes que él. «Bueno, Roberto, no cuelgues». La voz al otro lado era un grito ahogado, cargado de pánico. Era Salazar, mi médico de cabecera de hace 40 años, al que Carlos había despedido, alegando que estaba desactualizado. Carlos intentó arrebatarme el auricular. «Papá, dame eso. Es seguro algún vendedor». «Aléjate», ladré. El tono de mando que usaba con los contratistas negligentes
Salió de mi garganta sin pedir permiso. Carlos retrocedió, sorprendido por el destello de autoridad en mis ojos nublados. Me llevé el teléfono al oído, girándome contra la pared para ocultar mi rostro. Te escucho, Julián. Escúchame bien, Roberto. Tengo los resultados de la muestra de sangre que te sacamos a escondidas la semana pasada, cuando viniste a jugar ajedrez. Julián hablaba tan rápido que las palabras se atropellaban. No tienes Alzheimer. Maldita sea, Roberto, nunca lo tuviste. El mundo se detuvo. La estática en mi cabeza pareció congelarse. ¿Qué? Susurré. Tus niveles de plomo están por las nubes. Y encontré rastros de benzodiazepinas en dosis que tumbarían a un caballo. Te están envenenando, Roberto. Te están sedando para que parezcas demente. Si firmas algo hoy, si tomas otra de esas vitaminas, no amaneces. Sal de ahí. Colgué el teléfono. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pesado. Pesaba toneladas. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, pero no por miedo. No. Lo que sentí fue algo mucho más frío y duro. Sentí el frío del concreto fraguando. Me giré lentamente. Carlos y Elena me miraban con esa expectación rapaz, como buitres que esperan que el animal moribundo dé su último suspiro. Miré a Carlos, mi primogénito, el niño al que le enseñé a sostener un lápiz, al que le construí una casa del árbol con mis propias manos. Ya no veía a mi hijo, veía una termita, un organismo ciego y voraz que había estado comiendo la estructura de mi vida desde adentro, escondido tras el papel tapiz de las sonrisas familiares. Y Elena, la arquitecta del desastre. ¿Quién era, papá?, preguntó Carlos, con una tensión nueva en la mandíbula. Número equivocado, mentí. Mi voz salió plana, sin emoción. El arquitecto en mí despertó de su letargo inducido por las drogas. Cuando descubres una falla estructural crítica en un edificio, no gritas, no lloras y no corres en círculos. Evalúas el daño, calculas la carga y diseñas un plan de refuerzo o de demolición controlada. Regresé a la mesa de dibujo. Mis piernas se sentían como de plomo irónico, pensé, pero mi mente, impulsada por la furia, cortaba la niebla química como un láser. La pastilla que acababa de tragar. Tenía que vomitarla, pero no ahora, no todavía. Si salía corriendo, sospecharían. Si los confrontaba, llamarían a sus médicos pagados y me encerrarían esta misma noche. Estaba solo en mi propia casa, rodeado de enemigos que compartían mi apellido. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que el plan seguía funcionando. Bueno, dije, sentándome pesadamente en mi silla de cuero. Terminemos con esto. Tengo sueño. Carlos suspiró, aliviado, y volvió a poner el documento frente a mí. Aquí, papá. La firma. Agarré la pluma Parker. La sentí fría. Miré el papel. Las letras negras bailaban ante mis ojos. Cedo la totalidad de mis bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos. Todo lo que construí en 50 años. Todo el legado para mi nieto Mateo. Todo, a cambio de una muerte lenta en una habitación oscura. La ira es un combustible peligroso si no se canaliza, pero yo soy experto en canalizar fuerzas. Empecé a bajar la pluma hacia el papel. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la codicia de un jugador que ve caer los dados ganadores. Justo cuando la punta de oro tocó la línea de la firma, dejé que mi cuerpo hiciera lo que ellos habían provocado. No reprimí el temblor, lo amplifiqué. Sacudí mi brazo derecho con una violencia espasmódica, fingiendo un ataque nervioso incontrolable. No puedo. La mano, grité, inyectando pánico en mi voz. Mi brazo barrió la mesa. El tintero de cristal, una antigüedad de cristal cortado llena de tinta china negra permanente, voló por el aire. Se estrelló contra el documento. No fue una mancha pequeña, fue una marea negra. La tinta explotó sobre el papel blanco, cubriendo las cláusulas, los nombres y el espacio para la firma con una oscuridad espesa y líquida. Salpicó la camisa italiana de Carlos, salpicó el vestido de seda de Elena. El documento quedó inservible. Un desastre total. «Mierda», bramó Carlos, retrocediendo y mirando su camisa arruinada. «Papá, fíjate lo que haces». Me dejé caer hacia atrás en la silla, jadeando, fingiendo agotamiento total. Dejé que mi boca se abriera un poco, imitando la expresión vacía que había visto en el espejo tantas veces en estos meses. Lo siento.
balbuceé, escondiendo mis ojos alertas detrás de párpados caídos. Se me fue la fuerza. El olor a tinta china llenó la habitación. Un olor químico, acre, profundo. Me gustaba ese olor. Olía a trabajo, a correcciones, a empezar de nuevo. Elena se apresuró a intentar salvar los papeles, pero era inútil. La tinta china no perdona. Había empapado todo. Está arruinado. Carlos siseó ella, con veneno puro goteando de cada sílaba. Hay que reimprimir todo, y el notario ya cerró. No podemos certificarlo hoy. Carlos se pasó las manos por el pelo, furioso. Caminó de un lado a otro del estudio como un animal enjaulado. Maldita sea. Necesitábamos esa firma hoy para el pago de mañana. Esos prestamistas no van a esperar, Elena. Lo dijo en voz baja, creyendo que el viejo loco no escuchaba. Pero yo escuché. Prestamistas, deudas. Así que ese era el motivo de la prisa. Los cimientos de su vida financiera estaban podridos, y querían usar mis ladrillos para tapar el agujero. Tranquilo, amor, dijo Elena, recuperando su compostura gélida. Mañana a primera hora, tu papá no va a ir a ningún lado. Se giró hacia mí, y por un segundo, la máscara de nuera cariñosa cayó por completo. Sus ojos eran dos pozos oscuros de desprecio. ¿Verdad, don Roberto? Usted va a descansar aquí. Sí, descansar, murmuré. Elena se agachó para recoger los fragmentos del tintero roto del suelo. Al hacerlo, su bolso, que había dejado sobre una silla auxiliar, se ladeó. El broche estaba abierto, y ahí lo vi. No fue un relámpago, ni un trueno. Fue un detalle minúsculo, de esos que solo un ojo entrenado para buscar defectos estructurales notaría. Entre su billetera de marca y su estuche de maquillaje, rodó un frasco pequeño. No era el frasco de vitaminas que me daba. Era otro, uno de vidrio transparente, con una etiqueta blanca escrita a mano con plumón rojo. La letra era pequeña, pero desde mi ángulo pude leer 3 letras y un número. CLCs 25, clozapina. Lo sabía porque diseñé la ampliación del ala psiquiátrica del Hospital General hace 10 años. Conocía los medicamentos, un antipsicótico potente, sedante y altamente tóxico si no se controla. Elena notó mi mirada. O tal vez solo fue instinto. Rápidamente enderezó el bolso y cerró el broche con un chasquido seco. Me miró, buscando algún signo de comprensión en mi rostro. Hice lo único que podía salvarme la vida esa noche. Babeé un poco. Dejé que mi cabeza cayera sobre mi pecho, como un anciano vencido por la demencia. Pobrecito, dijo ella, con un tono que helaría el infierno. Ya ni sabe dónde está. Vamos, Carlos, déjalo dormir. Mañana será otro día. Salieron del estudio, apagando la luz, dejándome en la penumbra. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo de Duela. Tac, tac. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando el latido de mi propio corazón. Bum, bum, bum. Fuerte, regular, vivo. Me levanté de la silla. Ya no temblaba. Caminé hacia el baño contiguo a mi estudio. Cerré la puerta con seguro y me metí los dedos en la garganta. Vomité la pastilla, el agua y la bilis de mi propia incredulidad. Me lavé la cara con agua helada. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas, la piel grisácea y el pelo revuelto. Parecía una ruina. Pero las ruinas tienen algo que los edificios nuevos no tienen: historia y resistencia. Muy bien, arquitecto, le susurré a mi reflejo. Quieren declarar el edificio inhabitable. Quieren demolerlo. Me sequé la cara con la toalla áspera. Pues que intenten meter la bola de demolición, se van a topar con puro acero reforzado. Abrí la puerta del baño y volví a mi mesa de dibujo manchada de negro. Mañana volverían con papeles nuevos. Mañana intentarían drogarme de nuevo. Pero mañana, el hombre que firmaría esos papeles no sería Roberto el padre, ni Roberto el abuelo. Sería Roberto, el hombre que sabe que para salvar una estructura podrida, a veces hay que quemarla hasta los cimientos. La guerra había comenzado. La guerra había comenzado. Y mi primera trinchera fue mi propia cama. Durante las siguientes 48 horas, me convertí en un actor de método en un teatro que se estaba incendiando. Mi actuación debía ser impecable. El público era hostil y mi vida dependía de que creyeran que el protagonista ya había bajado el telón. Elena entraba a la habitación con la puntualidad de un reloj suizo averiado mecánica, pero sin alma. Traía la sopa tibia
y el frasco de vitaminas. «Hora de la medicina», don Roberto decía. Su voz tenía esa tonalidad aguda y falsa que se usa para hablarle a los bebés o a los perros que no entienden. Abría la boca dócilmente. Dejaba que la pastilla blanca rodara sobre mi lengua. Bebía el agua. Hacía el gesto de tragar, una pantomima que ensayé frente al espejo del baño durante mis breves momentos de soledad. Pero la pastilla no bajaba. Se quedaba alojada entre mi mejilla y la encía, un pequeño guijarro de muerte química esperando su momento. En cuanto ella se daba la vuelta para salir, con el taconeo impaciente de quien tiene cosas más importantes que hacer que cuidar a un viejo, yo escupía la pastilla en un pañuelo de tela que guardaba bajo la almohada. Para la segunda noche, tenía una colección de 4 pastillas, 4 balas que no habían dado en el blanco. El efecto de la abstinencia fue, paradójicamente, el primer síntoma de mi recuperación. Al amanecer del tercer día, desperté y noté algo extraño. El techo. Durante meses, el artesonado de madera del techo de mi habitación había sido una masa borrosa, una mancha marrón que oscilaba como si estuviera bajo el agua. Pero esa mañana vi las vetas. Vi la unión de las vigas. Vi una pequeña telaraña en la esquina noroeste que había escapado a la limpieza. Levanté mi mano derecha frente a mi cara. La sostuve en el aire. Silencio. No había temblor. Mis dedos, esos mismos dedos que hace 2 días no podían sostener una pluma sin bailar la danza de San Vito, ahora estaban firmes como columnas dóricas. Me senté en el borde de la cama. La náusea había desaparecido. La niebla mental, esa estática blanca que me impedía conectar 2 pensamientos coherentes, se había disipado como el polvo después de una demolición. Mi mente estaba clara, afilada y fría. Así que era verdad, susurré. Mi voz sonó grave en la habitación vacía. Si alguien ha estado alguna vez en una obra negra, conoce esa sensación de vulnerabilidad. La estructura está expuesta, sin acabados, sin pintura. Así me sentía yo. Había visto los planos reales de mi familia y eran monstruosos. Pero un arquitecto no se lamenta por un plano mal hecho. Lo corrige o lo denuncia. Esperé a que cayera la noche. La casa, mi casa, respiraba con un ritmo diferente cuando ellos dormían. El silencio de Polanco a las 2 de la mañana es profundo, solo roto por el paso ocasional de algún auto blindado sobre el asfalto. Me deslicé fuera de la cama. Mis pies descalzos tocaron la duela de madera, fría. El frío subió por mis tobillos, recordándome que estaba vivo, que mis nervios funcionaban, que no era el vegetal que ellos creían que era. Caminé hacia la puerta. La abrí milímetro a milímetro, rezando para que las bisagras que yo mismo había aceitado hace 20 años no me traicionaran. El pasillo estaba en penumbra. Me moví pegado a la pared, evitando las tablas del piso que sabía que crujían. Conocía esta casa mejor que las líneas de mi mano. Yo había supervisado su construcción. Sabía dónde se asentaba el peso, dónde respiraba la madera. Me convertí en un fantasma en mi propio dominio. Llegué a la puerta del estudio de Carlos. Antes, esa habitación había sido mi biblioteca. Ahora era su oficina de operaciones. Giré la perilla. Estaba cerrada. Por supuesto. Carlos, en su paranoia, cerraba todo. Pero Carlos había olvidado un detalle fundamental. Las puertas de esta casa eran de caoba maciza, instaladas en 1985, y todas las cerraduras interiores se abrían con una llave maestra que yo guardaba escondida en el marco superior de la puerta del baño de visitas, un hábito de cuando los niños eran pequeños y se encerraban por berrinche. Fui al baño, pasé la mano por el marco polvoriento y mis dedos rozaron el metal frío de la llave. Clic. El sonido fue tan fuerte como un disparo en el silencio de la noche. Me congelé, esperé. Nada, solo el zumbido del refrigerador en la planta baja. Entré. El olor me golpeó primero. No olía a libros viejos y cera para madera como en mis tiempos. Olía a tabaco rancio, a sudor seco y a una colonia barata que intentaba enmascarar la desesperación. Encendí la pequeña linterna que había sacado de mi mesa de noche. El haz de luz barrió el escritorio. Caos. Si el escritorio de un hombre es el reflejo de su mente, la mente de mi hijo era un vertedero. Papeles arrugados, tazas de café con moho, ceniceros desbordados. Empecé a revisar los documentos, mis manos enguantadas en mis propios calcetines para no dejar huellas. La primera capa eran facturas.
Luz, agua, tarjetas de crédito. Todas vencidas. Todas con sellos rojos de último aviso. La segunda capa era peor. Encontré una carta de un casino clandestino. No era una invitación, era una amenaza. Señor de la Fuente, su crédito ha expirado. La paciencia de nuestros socios también. Tiene hasta fin de mes. La cifra escrita abajo tenía tantos ceros que tuve que parpadear para asegurarme de que mi vista recuperada no me engañaba. 4 millones de pesos. 4 millones. Mi hijo no era un empresario con mala suerte. Era un ludópata acorralado. Seguí excavando. Debajo de la montaña de deudas, encontré una carpeta azul. En la portada, impreso con una tipografía alegre que contrastaba con la realidad, se leía Residencia Geriátrica El Ocaso. Abrí la carpeta. No era una residencia de lujo. Las fotos, granuladas y mal impresas, mostraban habitaciones compartidas con 4 camas, paredes de linóleo descascarado y un patio de cemento gris que parecía más el patio de una prisión que un jardín. Busqué el contrato. Ya estaba redactado, solo faltaba la fecha de ingreso. Habitación. Estándar, ala C. Pacientes con demencia severa, sin visitas. Sin visitas. Me tuve que apoyar en el escritorio. El aire se sentía denso, irrespirable. No querían cuidarme, no querían que descansara, querían borrarme. Querían meterme en un agujero donde nadie pudiera escucharme gritar, donde mi mente, eventualmente, se quebraría de verdad por el aislamiento y las drogas, validando su mentira. Me senté en la silla de Carlos. El cuero crujió bajo mi peso. Hay un momento en la vida de todo padre en el que se da cuenta de que sus hijos ya no son extensiones de sí mismo, sino seres independientes capaces de una crueldad que él no les enseñó. Yo les enseñé a construir, a respetar los materiales, a honrar los cimientos. ¿De dónde había salido esta podredumbre? ¿Era un defecto de fábrica en su alma o una grieta que yo no supe resanar a tiempo? La respuesta ya no importaba. El daño estructural era irreversible. Tomé mi teléfono móvil, saqué fotos de todo. Las deudas, la amenaza del casino, el folleto del asilo. Mis manos no temblaban, ni un milímetro. La ira, descubrí, es un excelente estabilizador. Estaba a punto de salir cuando vi algo más. Un dibujo. Estaba pegado con cinta adhesiva en la esquina del monitor de la computadora, casi oculto por notas adhesivas. Era un dibujo infantil, hecho con crayones de cera. Reconocí el trazo inmediatamente. Mateo. Era un dibujo de nuestra casa. Pero Mateo, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños y los borrachos, no la había dibujado recta. La casa estaba inclinada, las ventanas eran ojos tristes, y en el techo había dibujado una gran línea negra en zigzag que partía la estructura en 2. Abajo, con su letra tambaleante, había escrito: La casa del abuelo se cae. Guardé la linterna, salí de la habitación y cerré con llave. Regresé a mi cama, pero no dormí. Me quedé mirando esa telaraña en el techo, pensando en cómo una sola araña puede tejer una trampa invisible capaz de sostener pesos mucho mayores que el suyo. Al día siguiente, la actuación continuó, pero ahora tenía un cómplice involuntario. Cerca del mediodía, cuando Carlos y Elena habían salido probablemente a negociar más tiempo con sus acreedores, la puerta de mi habitación se abrió despacio. Una cabeza despeinada se asomó. ¿Abuelo? Mateo grazné, manteniendo mi papel de enfermo, pero suavizando el tono. Pásale, mijo. Mateo entró. A sus 15 años, tenía esa desgarbada incomodidad de quien ha crecido demasiado rápido para su cuerpo, pero sus ojos, eran los de mi esposa. Grandes, oscuros, observadores. Se sentó en la orilla de la cama, manteniendo distancia, como si mi enfermedad fuera contagiosa. Papá dijo que no te molestara, que estás muy malito. Los papás a veces exageran, dije, tosiendo un poco. ¿Tú cómo me ves? Mateo me estudió. Miró mis manos, que descansaban quietas sobre la sábana. Miró mis ojos. ¿Te ves? Triste, abuelo. No enfermo. Triste. Los niños ven lo que los adultos ignoran. Ven la estructura, no la fachada. Traje esto, dijo, sacando una hoja de papel doblada de su bolsillo trasero. Es para ti. Desdobló el papel. Era otro dibujo. Esta vez era yo. Estaba sentado en mi mesa de dibujo, pero la mesa tenía alas.
y yo estaba volando lejos de la casa inclinada. ¿Por qué la casa está chueca, Mateo?, pregunté, señalando el dibujo que había visto anoche en la computadora de su padre. Mateo bajó la vista, jugando con el dobladillo de su camiseta. «Porque los cimientos están mal», dijo en voz baja. «Papá lo dijo el otro día por teléfono. Dijo, los cimientos de esta familia se están pudriendo, y si no sacamos el dinero ya, todo se viene abajo». Sentí un escalofrío. Carlos no hablaba de la familia, hablaba del dinero. Para él los cimientos eran la cuenta bancaria. «Mateo», dije, incorporándome un poco, rompiendo por un segundo el personaje. «Escúchame bien. Tú eres un buen chico. Eres inteligente. Mamá dice que voy a heredar todo esto algún día, que voy a ser rico. La riqueza no es lo que tienes en el banco, mijo. Es lo que tienes aquí. Toqué su pecho y aquí toqué su cabeza. ¿Tú quieres ser rico como tu papá?». Mateo dudó. Esa duda fue la respuesta más dolorosa que pude recibir. «No sé. Papá siempre está enojado. Siempre grita». «Exacto». Me recosté de nuevo, sintiendo que mis fuerzas para actuar se agotaban. «Oye, campeón, necesito que me hagas un favor. Un secreto de espías. ¿Te gustan los espías?». Sus ojos se iluminaron. «Sí, necesito que seas mis ojos y mis oídos. No hagas nada peligroso, solo. Si escuchas algo raro, si ves papeles raros, me dices. Pero solo a mí. ¿Trato?». «Trato». En ese momento, escuchamos el motor del auto de Carlos entrando en la cochera. Mateo saltó de la cama como si tuviera un resorte. «Ya llegaron. Corre. Que no te vean aquí». Mateo salió disparado. Me quedé solo de nuevo, pero ya no me sentía tan aislado. Había reclutado a mi primer aliado, un aliado pequeño, frágil, pero con la visión clara. La tarde se arrastró. Elena me trajo la cena, más sopa insípida y otra pastilla. Hice mi truco de magia habitual. El pañuelo bajo la almohada ya tenía 5 pastillas. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, supe que era el momento de la fase 2 de mi investigación. Necesitaba asegurar la evidencia física. Las fotos eran buenas, pero un análisis toxicológico de las pastillas sería irrefutable en un tribunal. Me levanté. Esta vez no fui al estudio. Fui a la cocina. Tenía sed, una sed real, no fingida. Estaba llenando un vaso de agua del filtro cuando escuché voces. Venían de la terraza, justo al otro lado de la puerta corrediza de cristal. Las cortinas estaban cerradas, pero la ventana estaba entreabierta para dejar entrar el aire fresco de la noche. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del cazador que escucha a la presa. «No podemos esperar más, Elena. El tipo del casino me llamó hoy, me dio hasta el viernes. Era Carlos». Su voz temblaba. No era la voz de un hijo preocupado, era la voz de un hombre aterrorizado. «Baja la voz», siseó Elena. Escuché el tintineo de hielo en un vaso. «Ya lo sé, pero tu papá es terco como una mula. Ayer casi firma, pero le dio el temblor ese». «Es que no se muere», explotó Carlos en un susurro gritado. «Le estamos dando suficiente clozapina para dormir a un elefante y el viejo sigue despertando y pidiendo el desayuno. Es antinatural. Tiene una constitución fuerte. Siempre la ha tenido. Pues necesitamos que su constitución falle». Hubo una pausa. Un silencio cargado de una intención oscura que pareció bajar la temperatura de la cocina 10 grados. «Si no firma para el viernes». «¿Qué?», preguntó Elena. Incluso ella sonaba cautelosa. Escuché a Carlos tomar un trago largo de su bebida. Luego, el sonido del vaso golpeando la mesa de metal de la terraza. «Dosis doble», dijo. Las palabras cayeron como piedras, en el desayuno y en la cena. «Carlos, eso es peligroso. Podría darle un paro respiratorio. Podría, ya sabes». Y la frialdad en la voz de mi hijo me cortó la respiración. «Si se muere, se muere. De todos modos, la herencia es nuestra, solo que el trámite de sucesión tarda más que la donación en vida. Pero si se muere, bueno, al menos ya no gasta aire». «¿Estás seguro?», preguntó Elena. No estaba horrorizada, estaba calculando riesgos. «El viernes, Elena. Si para el viernes no ha firmado la cesión de derechos, le preparamos un cóctel final. Que parezca un infarto mientras duerme. A su edad, nadie hace preguntas, nadie hace autopsias». Me deslicé hacia el suelo, sentado con la espalda contra los gabinetes fríos de la cocina.
Mis manos, esas manos que había celebrado que no temblaban esa mañana, ahora estaban cerradas en puños tan apretados que mis uñas se clavaban en la piel. No era solo codicia, no era solo desesperación, era ejecución. Mi propio hijo, carne de mi carne, sangre de mi sangre, acababa de ponerle fecha de caducidad a mi vida. Viernes. Tenía 3 días antes de que decidieran pasar de la sedación al homicidio. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, pero no de debilidad, sino de tensión. Miré hacia la puerta de la terraza. Podría salir ahora, podría romper el cristal, gritarles, golpearlos, pero no, eso sería emocional, eso sería desordenado. Un buen arquitecto no golpea la pared con un mazo a ciegas, encuentra el punto de carga, coloca la dinamita y observa cómo la estructura implosiona por su propio peso. Regresé a mi habitación, saqué el pañuelo con las pastillas, las guardé en una bolsa de plástico Ziploc que había robado de la despensa. Me acosté en la cama y miré el techo. La telaraña seguía ahí. Muy bien, Carlos, susurré a la oscuridad. Quieres jugar a ser Dios, pero se te olvidó que yo construí el templo. Cerré los ojos, pero no para dormir, para calcular, para diseñar la trampa más perfecta que jamás se hubiera construido. El viernes llegaría, sí, pero no sería mi funeral el que se estaría planeando. El café de los recuerdos, a 2 cuadras del parque donde solía pasear a Mateo de bebé, olía a tabaco rancio y a sueños olvidados. Era el lugar perfecto para una conspiración. Me había escapado de la casa con la excusa de ver las palomas con mi nieto. Mateo, mi pequeño cómplice, vigilaba la puerta, fingiendo jugar con su teléfono. Frente a mí, el doctor Salazar y el licenciado Mendoza parecían 2 gárgolas de piedra, inmóviles y sombríos bajo la luz amarillenta de la lámpara. Tienes que denunciarlos, Roberto, dijo Salazar, golpeando la mesa con su dedo índice. Su voz era un susurro ronco, cargado de indignación. Intento de homicidio, administración de sustancias controladas. Tengo las pruebas toxicológicas aquí mismo. Empujó un sobre Manila hacia mí. Dentro estaban los resultados de mi sangre, niveles letales. Veneno puro corriendo por mis venas, administrado por las manos que una vez besé cuando eran pequeñas. Mendoza, mi abogado desde hacía 30 años, un hombre que había visto más divorcios y disputas de herencias que días soleados, negó con la cabeza lentamente. No dijo. Su voz era seca, como el crujido de un pergamino viejo. Si los denuncias ahora dirán que te automedicabas, que estás senil, que confundiste las pastillas. Tienen a su médico comprado. Será tu palabra contra la de ellos. Y en este país, la palabra de un anciano demente vale menos que el papel en el que se escribe la denuncia. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Mis manos rodeaban la taza de café caliente, buscando calor, buscando algo real a lo que aferrarme. Mendoza se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron con esa astucia depredadora que lo hacía tan caro y tan efectivo. No ataques la fortaleza, Roberto. Ataca los cimientos. Ellos quieren tu dinero, ¿verdad? Es su única motivación. Es su oxígeno. Sí. Tienen deudas de juego. 4 millones. Bien. Entonces cortémosles el oxígeno. Mendoza sacó una libreta de notas y comenzó a dibujar un esquema. No era un plan legal, era una trampa psicológica. Vas a volver a esa casa, dijo Mendoza, y vas a soltar una bomba. No una de verdad, sino una de información. Vas a decirles que has tenido un momento de lucidez, que te has dado cuenta de que eres una carga y que has tomado una decisión madura. ¿Qué decisión? Que vas a vender la casa, todo, y que vas a donar el 80% a la Fundación de Arquitectos. El resto lo usarás para pagarte un asilo de lujo. Salazar soltó una risita nerviosa. Eso los va a matar del susto. Exacto, dijo Mendoza. El pánico es un mal consejero. Si creen que el dinero se les escapa, cometerán errores, se volverán descuidados, y ahí es donde los atraparemos. Necesitamos que confiesen, Roberto. Necesitamos una grabación, o una acción tan desesperada que no puedan negarla. Miré a mis 2 amigos, 2 pilares en medio de la tormenta. ¿Y si intentan acelerar las cosas?, pregunté, recordando la conversación de la noche anterior. Dosis doble. Por eso tienes esto. Mendoza me pasó un objeto pequeño y negro. Parecía un botón. Es un micrófono de alta sensibilidad. Transmite directo a mi nube. Y esto
Me dio un teléfono desechable. Escóndelo bien. Si sientes que tu vida corre peligro real, marcas el 1. Es mi número directo. La policía llegará en 5 minutos. Tengo contactos. Tomé los objetos. Se sentían pesados, no por su masa, sino por su significado. Eran las armas de mi propia guerra civil. Regresé a casa con Mateo justo antes del atardecer. La cena fue un asunto tenso. Elena había preparado un asado, pero el aire en el comedor estaba tan cargado que se podía cortar con el cuchillo de la carne. Carlos tamborileaba los dedos sobre la mesa. Tac, 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 el sonido de una bomba de tiempo. Yo comí despacio, masticando cada bocado como si fuera el último. Dejé que el silencio se estirara, se tensara, hasta que se volvió casi insoportable. Entonces dejé caer mi tenedor. El sonido metálico resonó contra la porcelana. «Hijos», dije. Mi voz sonaba clara. No fingí temblores, no fingí confusión. Usé mi voz de arquitecto, la que usaba para presentar proyectos a inversionistas escépticos. Carlos y Elena levantaron la vista, sorprendidos por el cambio de tono. «He estado pensando», continué, limpiándome la boca con la servilleta. «Tienen razón. Estoy enfermo. Mi mente ya no es la que era». Vi cómo los hombros de Carlos se relajaban un poco. Pensó que me estaba rindiendo. «Ay, papá», dijo Elena, poniendo su mano de garra sobre la mía. «No digas eso. Solo necesitas descansar». No, la interrumpí suavemente. La realidad es la realidad. Un edificio con grietas no se arregla con pintura. Se necesita una reestructuración total. Hice una pausa dramática. Tomé un sorbo de agua, los miré a los ojos. Por eso he decidido vender la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el tipo de silencio que precede a un terremoto, cuando la tierra contiene la respiración antes de romperse. «¿Qué?», preguntó Carlos. Su voz fue un hilo estrangulado. «Vender la casa», repetí, sonriendo con una serenidad beatífica. Ya hablé con un agente inmobiliario esta tarde, mientras paseaba con Mateo. Dice que el terreno en Polanco vale una fortuna. Con ese dinero podré pagar el mejor asilo de la ciudad. Uno con enfermeras las 24 horas, jardines, actividades, pero... Elena estaba pálida. Su maquillaje perfecto parecía haberse agrietado. «Papá, esta es tu casa, tu hogar, los recuerdos de mamá. Tu madre hubiera querido que yo estuviera bien cuidado», dije. «Y lo mejor de todo es que sobrará mucho dinero». Vi el brillo de codicia encenderse en los ojos de Carlos. «¿Y el resto del dinero?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Digo, para administrarlo nosotros». «Ah, eso es lo mejor», dije, radiante. «He decidido donar el 80% a la Fundación de Arquitectos de México. Crearán una beca con mi nombre, la beca Roberto de la Fuente. ¿No es maravilloso? Mi legado vivirá en jóvenes estudiantes». El ruido que hizo Carlos fue algo entre un gemido y un gruñido. Se puso rojo, luego púrpura. Parecía que iba a explotar. «No puedes hacer eso», gritó, golpeando la mesa. La copa de vino de Elena se volcó, derramando una mancha roja que se extendió por el mantel blanco como una herida abierta. «Carlos», advirtió Elena, pero su voz también temblaba de furia. «¿Por qué no?», pregunté, inocente. «Es mi dinero, es mi casa. Y como ustedes dicen, ya no estoy capacitado para administrarlo. La fundación se encargará de todo. Ellos serán mis tutores legales a partir de la próxima semana». «¿Estás loco?», bramó Carlos, poniéndose de pie. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Estás senil, no sabes lo que dices». «Al contrario, hijo. Nunca he estado más lúcido. Es la decisión más racional. Ustedes se quitarán la carga de cuidarme y yo tendré mi legado. Todos ganamos». Me levanté. «Bueno, voy a mi estudio. Tengo que empezar a organizar los planos de la casa para la venta. Buenas noches». Salí del comedor, dejándolos en medio de su naufragio. No caminé hacia mi habitación. Caminé hacia mi estudio. Me senté en mi mesa de dibujo. Encendí la lámpara. La luz iluminó el papel en blanco. No dibujé planos. Dibujé un organigrama. En el centro, Carlos y Elena. Arriba, deudas de juego, codicia. Abajo, clozapina, falsificación, intento de homicidio. Empecé a trazar líneas conectando los puntos. Cada línea era un barrote en la celda que estaba construyendo para ellos. 10 minutos después,
Se fue el internet. Vi el icono de conexión en mi laptop desaparecer. Luego, tomé el teléfono fijo para llamar a Mendoza y contarle la reacción. Muerto, sin tono. Habían cortado las comunicaciones. Me asomé a la ventana. El auto de Carlos no estaba. Elena estaba en el jardín, hablando frenéticamente por su celular, gesticulando hacia la casa. Estaban levantando el asedio. Aislamiento, murmuré. La primera táctica de un régimen totalitario. Regresé a mi escritorio. Saqué el teléfono desechable que me dio Mendoza. Tenía señal, pero muy débil. Las paredes gruesas de la casa colonial bloqueaban la recepción. Tendría que salir al jardín si quería usarlo, pero no podía salir. Elena estaba ahí, haciendo guardia como un perro de presa. De repente, la puerta del estudio se abrió de golpe. Carlos estaba ahí. No se veía como mi hijo. Se veía como un extraño. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa desabotonada y el pelo revuelto. Apestaba a alcohol y a miedo. «¿Crees que eres muy listo, viejo?», dijo. Su voz era arrastrada, espesa. Cerró la puerta detrás de él y echó el cerrojo. «Carlos, estás borracho», dije, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. «No voy a dejar que vendas esta casa», dijo, avanzando hacia mí. Se movía con la inestabilidad de un edificio a punto de colapsar. «Es mía. Es mi herencia. Me la debes. No te debo nada. Te di educación. Te di oportunidades. Tú las desperdiciaste todas. Porque nunca fue suficiente», gritó. Nunca nada fue suficiente para el gran arquitecto Roberto, siempre midiendo, siempre juzgando. «Esa pared está chueca, Carlos. Ese negocio es arriesgado, Carlos. Siempre tenías razón, maldita sea». Se detuvo frente a mi mesa de dibujo. Miró el organigrama que yo estaba dibujando. Sus ojos se enfocaron en las palabras. «Clozapina. Intento de homicidio». El color desapareció de su rostro. «Tú sabes», susurró. No era una pregunta. Era una sentencia. «Lo sé todo, Carlos. Sé del veneno. Sé de las deudas. Sé del asilo de mala muerte». Carlos retrocedió un paso, como si el papel lo hubiera quemado. Luego su expresión cambió. El miedo dio paso a algo mucho peor. La resolución. «Entonces no tengo nada que perder», dijo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. No sacó un arma. No sacó un cuchillo. Sacó una almohada pequeña, decorativa, que había tomado del sofá de la sala. «Iba a esperar al viernes», dijo, su voz carente de toda emoción humana. «Iba a dejarte ir dormido, tranquilo. Pero tú quisiste jugar al héroe». Avanzó hacia mí. Yo estaba acorralado entre la mesa de dibujo y la pared. Un hombre de 65 años contra uno de 40, desesperado y borracho. Las probabilidades físicas no estaban a mi favor, pero yo tenía algo que él no tenía. Yo conocía esta habitación. Yo la había diseñado. «Carlos, piensa lo que haces», dije, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la estantería de libros. «Hay cámaras. Mendoza sabe todo». «Mientes», gruñó. Corté los cables. No hay testigos. Solo un viejo triste que tuvo un ataque al corazón por la emoción de vender su casa. Se lanzó. Me agaché. Fue un movimiento instintivo, nacido del pánico. Carlos chocó contra la estantería. Libros pesados de arquitectura cayeron sobre él, frenándolo por un segundo. Aproveché ese segundo. No corrí hacia la puerta. Corrí hacia la lámpara de pie, una estructura pesada de bronce macizo. La agarré como si fuera un bate de béisbol. «¡Atrás!», grité. Carlos se recuperó, sacudiéndose los libros. Me miró y por primera vez vi duda en sus ojos. No esperaba resistencia. Esperaba a una víctima. «Papá, baja eso. No quieres lastimarte». «Yo no soy el que va a salir lastimado», bramé. En ese momento, alguien golpeó la puerta del estudio desde afuera. «Carlos, abre. Mendoza está afuera». Era Elena. Su voz sonaba aterrorizada. Vio las luces. Está tocando el timbre como loco. Carlos se congeló. La realidad exterior había perforado su burbuja de locura. Mendoza, el testigo, me miró una última vez. Una mirada de odio puro, destilado. «Esto no se acaba aquí», siseó. Tiró la almohada al suelo y abrió la puerta. «Dile que se largue», le ordenó a Elena. «Dile que mi papá está dormido». «No puedo», imbécil», susurró ella. Trajo a un notario.
Dice que tiene una cita urgente contigo para firmar la venta. Carlos palideció. Yo bajé la lámpara. Mis brazos temblaban ahora sí, por la descarga de adrenalina. Me acerqué a la puerta, apartando a mi hijo con el hombro. Déjalos pasar, dije. Salí al pasillo. Ahí estaba Mendoza, en la entrada principal, agitando unos papeles a través del cristal de la puerta. Junto a él, un hombre con maletín. Carlos me agarró del brazo. Si dices una palabra, susurró en mi oído. Si dices algo, Mateo paga. Me detuve en seco. El mundo se volvió frío, glacial. Mateo. Habían cruzado la última línea. Amenazarme a mí era una cosa. Amenazar a mi nieto, a la única estructura inocente en este edificio en ruinas. Eso era una declaración de guerra total. Me giré lentamente hacia Carlos. Lo miré a los ojos y vi su alma podrida reflejada en ellos. Abre la puerta, dije, con una voz tan tranquila que daba miedo. Y sonríe. Tenemos visitas. Carlos me soltó, confundido por mi sumisión repentina. No entendía que no me estaba rindiendo, me estaba reagrupando. Si él quería jugar sucio, yo jugaría subterráneo. La puerta se abrió. Mendoza entró con su sonrisa de tiburón. Roberto, qué bueno verte despierto. Traje al notario para adelantar lo de la fundación. Sé que estabas ansioso. Miré a Mendoza. Miré a Carlos, que estaba detrás de mí, con la mano en el bolsillo donde seguramente tenía algo punzante o pesado. Licenciado, dije. Hubo un malentendido. Mendoza dejó de sonreír. Sus ojos me escanearon, buscando señales. ¿Cómo? No voy a vender, dije. Sentí la tensión de Carlos disiparse detrás de mí. No hoy. Me siento indispuesto. Por favor, retírense. Mendoza me miró fijamente. Vio el sudor en mi frente. Vio la posición de Carlos. Vio el miedo, no por mí, sino por algo más. Entendió. Comprendo, dijo Mendoza, cerrando su maletín con un clic seco. Disculpe la molestia, don Roberto. Hablaremos cuando se sienta mejor, tal vez el domingo. En la reunión familiar. El domingo, el código, el día del juicio. Sí, dije, el domingo. Mendoza salió. La puerta se cerró. Carlos soltó una carcajada nerviosa. Bien hecho, viejo. Muy bien hecho. Ves que sí puedes aprender trucos nuevos. Me fui a mi habitación sin decir una palabra. Entré y puse la silla contra la perilla de la puerta. Me senté en la cama. Mi mano buscó el teléfono desechable en mi bolsillo. Marqué un mensaje de texto, rápido, a ciegas, bajo las sábanas. Amenaza AM. Plan B activado. Domingo, sin piedad. Miré la telaraña en el techo. La araña había atrapado una mosca. La mosca luchaba, sacudía la red, pero la araña era paciente. Yo también lo sería. Faltaban 3 días para el domingo. 3 días en el infierno, pero cuando saliera de aquí, no saldría solo. Y la casa se vendría abajo con todos nosotros adentro. 3 días. En la vida de un arquitecto, 3 días pueden ser la diferencia entre un plano exitoso y un desastre estructural si el clima no coopera. En mi vida, 3 días se convirtieron en un asedio medieval, solo que sin catapultas visibles. Carlos y Elena ya no disimulaban. El barniz de hijos preocupados se había descascarado por completo, revelando la madera podrida debajo. Mi habitación se convirtió en mi celda. Elena me quitó la llave maestra. Carlos bloqueó la ventana del jardín con tablones de madera, alegando que el marco estaba suelto y podía lastimarme. Es por tu seguridad, papá dijo, mientras martillaba los clavos con una furia apenas contenida. Pum, pum, pum. Cada golpe era un recordatorio de que él tenía el martillo y yo era el clavo. El viernes por la mañana trajeron al especialista. El doctor Vargas presentó a Elena, con una sonrisa tan tensa que temí que se le rompiera la cara. Viene a hacer una evaluación rápida, solo para el expediente médico del asilo. Vargas era un hombre bajo, con manos sudorosas y ojos huidizos que nunca se encontraban con los míos. Olía a colonia barata y a miedo. No era un médico, era un mercenario con estetoscopio. Se sentó frente a mí, sacando una grabadora. Don Roberto dijo, encendiéndola. Dígame, ¿sabe qué día es hoy? Lo miré. Podía ver el reflejo de Carlos en el espejo detrás de él, vigilando como un guardia de prisión. Es viernes, dije con calma. El día que mi hijo espera que me declare loco. Vargas carraspeó, incómodo.
Interesante respuesta. ¿Siente a menudo que la gente conspira contra usted? No es una conspiración cuando te quitan el teléfono y te encierran en tu cuarto, doctor. Es un secuestro. Carlos dio un paso adelante, amenazante. ¿Ves, doctor? Paranoia, delirio de persecución. Ayer dijo que la sopa tenía veneno. ¿Y lo tenía?, pregunté, girándome hacia mi hijo. Carlos no pestañeó. Papá, por favor. La evaluación continuó durante 1 hora. Vargas me hacía preguntas capciosas, diseñadas para hacerme tropezar. Si usted fuera un león, ¿por qué volaría? Si el azul huele a 3, ¿cuánto pesa el miedo? Si respondía con lógica, los leones no vuelan. Anotaba en su libreta, rigidez cognitiva. Si respondía con sarcasmo, el miedo pesa lo que pesa una almohada en manos de un hijo desesperado. Anotaba, agresividad y confusión. Era una farsa, un juicio sumario donde el veredicto ya estaba escrito antes de que yo abriera la boca. Cuando terminaron, Vargas apagó la grabadora. Creo que tenemos suficiente, dijo, guardando sus cosas apresuradamente. El deterioro es evidente. Recomiendo la tutela inmediata. Carlos sonrió. Fue una sonrisa fea, triunfal. Gracias, doctor. Nos vemos el domingo. Salieron, dejándome solo de nuevo. Pero antes de irse, Elena dejó algo sobre mi mesa de noche. Tu medicina, papá. Y un vaso de agua. Tómatela. Te ayudará a dormir hasta el domingo. Miré el vaso. El agua estaba turbia. No se habían molestado en disolver bien la pastilla. Ya no les importaba la sutileza. Querían que durmiera. Querían que el domingo, cuando llegaran el notario y la familia, yo fuera un bulto babeante, incapaz de articular una frase coherente. Vertí el agua en la maceta de la planta que tenía junto a la ventana. La planta, un helecho resistente que había sobrevivido a 3 inviernos, se había marchitado visiblemente en los últimos 2 días. Incluso la naturaleza rechazaba lo que ellos me ofrecían. Esa noche, el silencio de la casa se rompió. No fue un ruido fuerte, fue un sollozo ahogado. Me levanté y pegué la oreja a la puerta. Venía del pasillo. No es justo, era la voz de Mateo. Es mi dinero. La abuela me dijo que era para la universidad. Cállate, mocoso. La voz de Carlos restalló como un látigo. No hay dinero. Entiende, nos lo gastamos, todo. Pero la cuenta de ahorro, la firma de mamá estaba ahí, gritó Mateo. Se escuchó un golpe seco, el sonido de carne contra carne, una bofetada. Luego, silencio. Vete a tu cuarto, siseó Carlos. Y si le dices una palabra al abuelo, te juro que te mando a un internado militar mañana mismo. Escuché pasos corriendo, una puerta que se cerraba de golpe, y luego el llanto silencioso de mi nieto a través de las paredes. Me dejé caer de rodillas. El dolor físico de la vejez no es nada comparado con el dolor de la impotencia. Habían tocado a Mateo, habían robado su futuro. Y no solo eso, Elena había falsificado la firma de mi esposa muerta. Miré hacia arriba. La grieta en el techo ya no era una línea fina. Había crecido. Ahora cruzaba la habitación de lado a lado, una cicatriz negra y profunda en el yeso. No era una metáfora. La casa, literalmente, se estaba asentando mal. La falta de mantenimiento, las filtraciones que Carlos había ignorado durante años para gastar el dinero en apuestas, habían podrido las vigas maestras. Esta casa se cae, susurré, recordando el dibujo de Mateo. Me levanté. Fui al baño. Levanté la tapa del inodoro. Ahí, pegado con cinta adhesiva en la parte interior de la cerámica, estaba el teléfono desechable de Mendoza. Era mi único salvavidas. Marqué el 1. ¿Roberto? La voz de Mendoza sonó al primer tono. Clara, alerta. Tocaron a Mateo, dije. Mi voz era fría como el acero, y Elena falsificó la firma de Isabel. Robaron el fondo universitario. Hubo una pausa al otro lado. Pude escuchar el sonido de Mendoza tecleando furiosamente en una computadora. Eso cambia todo, dijo Mendoza. Ya no es solo fraude civil, es robo agravado y falsificación de documentos mercantiles. Es cárcel, Roberto. Cárcel federal. ¿Tienes todo listo para mañana? Sí. Salazar tiene los resultados. Yo tengo la declaración jurada del banco sobre la firma falsa. Y tengo a un juez amigo que firmó una orden de registro hace 1 hora basada en tu testimonio de intento de homicidio. Bien, Roberto, escúchame. Mañana va a ser brutal. Van a intentar desacreditarte frente a todos. Van a usar al doctor Vargas.
Tienes que ser una roca. No seré una roca, Mendoza, dije, mirando mi reflejo en el espejo. El hombre que me miraba ya no tenía miedo. Tenía la calma terrorífica de quien no tiene nada que perder. Seré el terremoto. Colgué. Volví a pegar el teléfono. Me acosté en la cama, vestido. No iba a dormir. Iba a esperar. El domingo amaneció gris. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de esa capa de smog y nubes bajas que presagia tormenta, pero que rara vez la deja caer. A las 10 de la mañana Elena entró. Traía un traje sastre impecable y una sonrisa de plástico. «Buenos días, papá. Hoy es el gran día». Me ayudó a levantarme. Me vistió. Eligió mi mejor traje gris, el que usé en el funeral de Isabel. Me puso la corbata azul marino. «Te ves muy guapo», dijo, ajustando el nudo. «Todos van a estar muy contentos de verte». Me llevó del brazo escaleras abajo. Mis piernas se sentían fuertes, pero las obligué a arrastrarse. La sala estaba llena. Estaban mis primos lejanos. Estaban los socios de Carlos, unos tipos con trajes brillantes y miradas vacías. Estaba el notario. Estaba el doctor Vargas. Y en un rincón, encogido en un sillón, estaba Mateo. Tenía la mejilla roja. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso correr hacia mí, pero Carlos le puso una mano pesada en el hombro, clavándolo en el sitio. «Bienvenidos a todos», anunció Carlos, con su voz de vendedor de autos usados. «Gracias por venir con tan poca antelación. Estamos aquí porque mi padre ha tomado una decisión difícil pero valiente». Me sentaron en el sillón principal, como un rey destronado o un muñeco de ventriloquio. El notario, un hombre serio con gafas de montura gruesa, desplegó los documentos sobre la mesa de centro. «Don Roberto», dijo el notario, «entiendo que desea ceder la tutela de sus bienes y su persona a su hijo Carlos debido a su condición médica». Carlos asintió gravemente. «Así es. Aquí está el dictamen médico del doctor Vargas, certificado ayer». Vargas se adelantó, entregando una carpeta. «Demencia vascular progresiva», dijo Vargas mirando al suelo. «El paciente no es competente». Un murmullo recorrió la sala. Mis primos negaban con la cabeza, murmurando «Pobre Roberto». «Bien», dijo el notario. «Siendo así, necesitamos la huella digital de don Roberto. Su firma ya no es válida legalmente dada su condición». Carlos sacó una almohadilla de tinta. Se acercó a mí. «Vamos, papá, solo el dedo, y luego, a descansar». Tomó mi mano derecha. Sentí su piel húmeda, sentí su pulso acelerado. Miré a Mateo. El chico me miraba fijamente, mordiéndose el labio. Miré a Elena. Estaba sirviendo café, fingiendo ser la anfitriona perfecta. Miré la grieta en el techo, justo encima de nosotros. Carlos presionó mi dedo contra la tinta. «Listo», dijo, sonriendo. «Ahora al papel». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. No fue un timbre normal, fue un timbre insistente, largo, y luego golpes. Pum, pum, pum. «Policía ministerial, abran la puerta». La sonrisa de Carlos se congeló. Se convirtió en una mueca grotesca. «¿Qué?», balbuceó. Elena soltó la cafetera. Se rompió contra el suelo, derramando café caliente y cristales por todas partes. «Yo abro», dije. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Me levanté. De un tirón, solté mi mano del agarre de Carlos. Me limpié la tinta en mi pañuelo blanco con un movimiento lento, deliberado. «Papá, siéntate», siseó Carlos, pánico puro en sus ojos. «¿Estás confundido?» «No», Carlos, dije, irguiéndome hasta mi estatura completa. Ya no me encorvaba, ya no temblaba. Me ajusté el saco. Estoy despierto. Caminé hacia la puerta. Pasé junto al doctor Vargas, que parecía querer volverse invisible. Pasé junto al notario, que me miraba con la boca abierta. Abrí la puerta. Mendoza estaba ahí. Detrás de él, 2 agentes federales y el doctor Salazar. «Adelante, caballeros», dije, haciéndome a un lado. «La demolición está programada para comenzar ahora». Carlos intentó correr hacia la puerta trasera. «Deténganlo», gritó uno de los agentes. El caos estalló, pero en medio del caos yo sentí una paz absoluta. Era la paz del arquitecto que ve caer el edificio condenado, sabiendo que ya tiene los planos para el nuevo en su bolsillo. Caminé hacia Mateo. Él se levantó y corrió hacia mí. Lo abracé. Sentí sus lágrimas mojar mi camisa. «Todo va a estar bien», mijo, le susurré.
Los cimientos estaban podridos, pero tú y yo, nosotros somos de acero. Miré a Carlos, que estaba siendo esposado contra la pared. Me miró con odio, con incomprensión. ¿Por qué?, gritó. «Soy tu hijo». Lo miré, y por primera vez en mi vida no sentí nada, ni amor, ni odio, ni pena. Solo el vacío que deja una estructura que ha sido removida. No, dije suavemente. Eras un inquilino, y tu contrato se venció. La sala de estar se convirtió en un tribunal improvisado, aunque el juez no llevaba toga, sino una sonrisa de depredador satisfecho. Mendoza, mi abogado, desplegó los documentos sobre la mesa de centro con la misma reverencia con la que un sacerdote coloca el cáliz sobre el altar. Carlos estaba sentado, esposado, con la cabeza gacha. Elena, pálida como un fantasma en su vestido sastre de diseñador, se retorcía las manos, haciendo girar sus anillos de oro en un tic nervioso que sonaba como el castañeteo de dientes en la oscuridad. El aire olía a café derramado y a desastre inminente. «La fiscalía está interesada en los cargos de fraude y malversación», comenzó Mendoza, su voz resonando en la sala silenciosa. «Pero lo que realmente les ha llamado la atención es esto». Levantó una bolsa de evidencia transparente. Dentro brillaba el frasco de vitaminas que yo había rescatado y junto a él un informe toxicológico con el sello rojo del laboratorio forense. «Clozapina», leyó Mendoza, arrastrando las sílabas como si saboreara un vino amargo, en dosis suficientes para sedar a un elefante o para matar a un hombre de 65 años con el corazón cansado. Elena soltó un sollozo ahogado. «Yo no sabía. Carlos me dijo que eran para ayudarlo a dormir». «Cállate», gritó Carlos, levantando la cabeza. Sus ojos eran dos pozos de odio negro. «Tú las conseguiste. Tú falsificaste las recetas con el sello del doctor Vargas». Vargas, que había estado tratando de hacerse invisible en una esquina, dio un paso atrás, chocando contra una lámpara. Yo solo firmé lo que me pidieron. Dijeron que era para un trámite». «Silencio», ordenó el agente federal al mando. Su voz tenía el peso del plomo. Miré a mi hijo. Miré a la mujer que había prometido amarlo y respetarlo. Se estaban devorando entre ellos, ratas en un barco que se hunde, mordiéndose para ver quién se ahoga último. No sentí lástima. Sentí la fría satisfacción del ingeniero que ve colapsar una estructura mal calculada. Habían construido su vida sobre la arena de la codicia, y ahora la marea había subido. «Hay algo más», dije. Mi voz sonó tranquila, casi suave, en medio del caos. «La cuenta de Mateo». Elena se congeló. Mendoza sacó otro documento, una ampliación de alta resolución de la firma de autorización bancaria. Isabel de la Fuente leí en voz alta: «Mi esposa, la mujer que te acogió como a una hija, Elena, la mujer que te enseñó a cocinar sus recetas, la mujer que murió sosteniendo tu mano». Caminé hacia ella. Elena retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Falsificaste su firma», dije. 3 días después de su funeral. Mientras yo lloraba en mi habitación, tú estabas en el banco, robando el futuro de mi nieto. «Necesitábamos el dinero», susurró ella, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. «El casino. Iban a matar a Carlos». «Hubiera sido mejor», dije. La frase cayó en la sala como una sentencia de muerte. Carlos me miró boquiabierto. «¿Qué? Hubiera sido mejor que te mataran». Repetí, mirándolo a los ojos. «Al menos habrías muerto como una víctima, no como un monstruo que intentó asesinar a su propio padre». Carlos bajó la mirada. Por primera vez vi vergüenza. No arrepentimiento, sino vergüenza. La vergüenza del niño que ha sido descubierto rompiendo el juguete más valioso. «Llévenselos», dijo el agente. Los esposaron. A Elena también. Ella gritó cuando sintió el metal frío en sus muñecas, un grito agudo y desesperado que me recordó al chillido de un metal fatigado antes de romperse. Los sacaron de la casa. Los vecinos, atraídos por las luces de las patrullas, se asomaban por las ventanas, murmurando, juzgando. El espectáculo final de la familia de la Fuente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio regresó a la casa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio opresivo de la conspiración. Era el silencio limpio y vacío de un solar después de la demolición. Me giré hacia Mateo. Estaba sentado en el sofá, abrazando sus rodillas, temblando. Me senté a su lado. «Se acabó», mijo, le dije.
poniendo mi mano sobre su hombro. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Se van a ir a la cárcel? Sí, por mucho tiempo. ¿Y yo?, preguntó, con la voz quebrada por el miedo de un niño que acaba de perder su mundo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me vas a mandar al internado? Lo abracé fuerte. Sentí sus costillas delgadas contra mi pecho, su corazón latiendo rápido como el de un pajarito. Nunca le dije: tú te quedas conmigo, tú eres mi cimiento, Mateo, y yo soy tu techo. Mientras yo viva, no te faltará nada. Miré alrededor de la sala, los muebles caros, las cortinas de seda, los cuadros que Elena había comprado para impresionar a sus amigas. Todo me parecía ajeno ahora. Todo estaba manchado por la memoria de lo que había sucedido aquí. Miré hacia arriba. La grieta en el techo seguía ahí, negra y amenazante. Mendoza, dije, sin soltar a Mateo. El abogado estaba guardando sus papeles. Sí, Roberto, vende la casa. Mendoza se detuvo. Me miró, sorprendido. ¿Ahora? ¿Después de todo lo que luchaste por ella? No luché por la casa, dije, mirando la grieta. Luché por mi dignidad. La casa está podrida. Tiene termitas en el alma. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín estaba descuidado, pero el viejo roble que planté cuando Carlos nació seguía ahí, fuerte y retorcido. Véndela, repetí. Y con el dinero compraremos un departamento, algo moderno, con mucha luz y con paredes nuevas que no hayan escuchado mentiras. Como usted ordene, don Roberto, dijo Mendoza, con una sonrisa triste. 6 meses después, el sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales de piso a techo del penthouse en la colonia Condesa. No era tan grande como la casa de Polanco, pero se sentía inmensamente más espacioso. Aquí no había rincones oscuros, no había pasillos que crujieran. Estaba sentado frente a mi vieja mesa de dibujo. La había traído conmigo. Era lo único que conservaba de la vida anterior. Sobre la mesa no había planos de edificios. Había lápices de colores, acuarelas y hojas de papel de gran formato. «Abuelo, mira esto», dijo Mateo. Se acercó a mí, con las manos manchadas de azul y verde. Me mostró su dibujo. Era un edificio alto, plateado, que tocaba las nubes. Era recto, sólido, y en la base había dibujado 2 figuras pequeñas tomadas de la mano. «Es nuestro nuevo edificio», dijo, sonriendo. «Tiene buenos cimientos», dije, examinando el dibujo con mi ojo crítico de arquitecto. «Muy buena proporción». Tomé el frasco de vidrio que usaba para limpiar los pinceles. Era el mismo frasco de vitaminas que Elena usaba para envenenarme. Lo había lavado, esterilizado y le había quitado la etiqueta. Ahora, el agua en su interior estaba teñida de azul brillante por la acuarela. Lo que una vez contuvo muerte, ahora contenía el medio para crear arte. «Mateo», dije, «¿sabes cuál es la regla más importante de la arquitectura?» Él negó con la cabeza. «Que la forma sigue a la función», le dije, «y que a veces, para construir algo hermoso, primero tienes que limpiar el terreno. Tienes que sacar los escombros, aunque te duela. Porque si construyes sobre basura, tu edificio se caerá». Mateo asintió, aunque sabía que solo entendería el significado completo de mis palabras cuando fuera mayor. «¿Extrañas a papá?», preguntó de repente. La pregunta flotó en el aire, pesada como una viga de acero. Miré por la ventana. La ciudad se extendía ante nosotros, un caos de concreto y vida, hermosa y terrible a la vez. «Extraño al niño que fue», dije sinceramente. «Extraño al niño que corría por el jardín y me pedía que le dibujara aviones, pero al hombre en el que se convirtió. No, ese hombre era un extraño que invadió mi casa». Tomé mi pluma Parker de oro, la misma pluma con la que casi firmé mi sentencia. Ahora brillaba bajo el sol, limpia de tinta, lista para escribir un nuevo capítulo. «Ven», le dije a Mateo, «vamos a firmar tu obra maestra». Le pasé la pluma. Él la tomó con reverencia, sintiendo el peso del oro y la historia en sus dedos jóvenes. Firmó su nombre en la esquina del dibujo, Mateo de la Fuente. Su letra era clara, firme, sin temblores. Sonreí. La casa vieja se había derrumbado, sí, pero los cimientos de la familia, los verdaderos cimientos, habían resistido. Y sobre ellos estábamos construyendo algo nuevo, algo que, esta vez, estaba hecho para durar. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana.
Ya no veía a un anciano frágil, veía al arquitecto de mi propio destino, y por primera vez en mucho tiempo, el plano que tenía delante me gustaba. Fin.